Continuamos con la segunda clase, el módulo 1 de nuestro curso de citomorfopatología leucocitaria, en su modalidad virtual. Recordemos que nuestro primer módulo es consideraciones generales en citomorfología leucocitaria en sangre periférica. Mi nombre es Justo Tobías Alegre Torres y conmigo vamos a hacer esta segunda clase. La segunda clase se titula Criterios para la evaluación de la citomorfología leucocitaria. Bien, haciendo una pequeña introducción en base a esta clase, les puedo contar que estos criterios no han sido algo que hemos copiado directamente de un texto, sino lo hemos ido adaptando a través del tiempo en base a la experiencia que hemos adquirido en la enseñanza a futuros profesionales, ¿no?, en nuestro país, que son los tecnólogos médicos, en lo cual la enseñanza a nivel de pregrado y posgrado, a nivel de hematología, no completaba todos los objetivos. Y durante mi experiencia en los internados que pude ser tutor en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, vi que la aplicación adecuada de criterios que nos indiquen alteraciones celulares de manera puntual y luego organizada, y luego la unión de estos, podía mejorar las competencias en reconocer células normales y atípicas. Entonces, en base a este criterio, ya va más de 10 años que estoy tratando de mejorar constantemente, ¿no?, reactualizar este tipo de visión, ¿no? Lo que voy a mostrar esta vez, pues, es la última edición de esta propuesta, ¿no?, que seguramente la han escuchado, ¿no?, solo que en esta vez la elaboro un poco más en un enfoque hematológico, ¿no? En otros países, pues, lo llaman citología hematológica o también citomorfología, ¿no? Pero el principal, a la vez, estudio que se aplica a estos criterios, ustedes lo ven de manera regular en los textos, es en el estudio de citología exfoliativa, en la cual hay muchos criterios que se consideran como criterios malignos, premalignos, displásicos, ¿no? Entonces, basados en esa idea general, he tratado de coger esos criterios y adaptarlos a la aplicación, ¿no?, del estudio citomorfológico en sangre periférica. Bueno, entonces empezamos dando una definición que es un criterio citomorfológico, ¿no? Es una pauta o característica que nos permite establecer una diferencia particular de una célula frente a otra. Por ejemplo, el tamaño, relación núcleo-citoplasma, el tipo de cromatina, los nucleolos, etc. Para nuestra actividad corresponden a los componentes estructurales de la célula, observada por microscopía de luz convencional en un frotis adecuadamente teñido con cualquier colorante tipo Romanowski. ¿Por qué defino bien esto? Porque esos criterios también se pueden aplicar en otras instancias, por ejemplo, citoquímica, en microscopía electrónica, microscopía de contraste de fases. Y en este diferente tipo de métodos y herramientas, uno observa en la célula con diferentes características, ¿no? Entonces, en base a esto, recalco que los criterios se aplican en microscopía de luz convencional, en un frotis, ¿no?, adecuadamente teñido con un colorante tipo Romanowski. Pueden ser evaluadas de manera individual o en su conjunto para identificación de una célula o un tipo de célula, ¿no? Entonces, la idea es que esto ustedes lo puedan ordenar mentalmente y puedan enfocarse y primeramente identificar células una por una, describirlas, y luego ya frente a casos más patológicos poder ver un grupo de células que tienen similitudes, describirlas, ¿no?, y en base a eso poder tal vez enfocarnos qué tipo de célula es y dando un pie al diagnóstico. La nomenclatura y terminología aplicable para poder describir una célula en base a criterios es amplia, ¿no?, es variable. Hay muchas corrientes hematológicas, ¿no? En nuestro continente, pues, ha habido bastante influencia norteamericana, ¿no?, y parcialmente europea,
lo cual ha hecho que algunos términos los apliquemos de cada uno de ellos, y siendo pues un híbrido, ¿no? Ahora, es importante, ¿no?, que en nuestros países, ¿no?, o regiones podamos definir bien qué es lo más apropiado y que sea entendible por todos, ¿no? No contamos, al menos en nuestro país, con guías nacionales, ¿no?, regionales o locales, por ahora, ¿no? Y hay proyectos en los cuales hemos empezado hace unos años, aquí al menos en Lima, la capital de Perú, en la cual queremos hacer un consenso, al menos regional, en la cual, mediante un grupo de profesionales, podamos definir ciertas pautas, ¿no?, para un buen reporte de la mina periférica y hemograma. Todo esto que he mencionado requiere un consenso, el cual pues es una forma muy democrática, ¿no?, y de manera intelectual de poder llegar a acuerdos, ¿no? A nivel de laboratorio es importante definir pues nuestro enfoque analítico, muchas veces que puede ser coincidir o también a veces diferenciarse del enfoque clínico. Entonces es importante poder manejar ambos, ¿no? Al menos nuestro primer enfoque en el cual debería empezar ese tipo de consensos es laboratorial. Luego ya buscar la propuesta o la idea clínica y luego concertarlo, ¿no?, y tener una idea mucho más general, ¿no? Existen muchas guías internacionales en nuestro medio, ¿no? Una en la cual pues tuve acceso, inclusive pude conocer al autor directo y también pude compartir experiencias de manera personal, es la que propone el Instituto de Salud Pública de Chile. El licenciado Eduardo Tamales, ¿no?, tecnólogo médico también, fue alguien que impulsó esto hace más de 15 años y el cual pues ha hecho algo muy exitoso, ¿no? Aparte de implementar un sistema de reporte único, al menos para todo lo que es el Ministerio de Salud en Chile, también ha hecho de que se genere un PEC, ¿no?, un programa de evaluación externa de la calidad en morfología sanguínea, que es dirigido estrictamente por el ISP, y la cual pues tiene un alcance al menos que cubre el 100% de todo el ministerio y parte del sector público, disculpen, del sector particular, lo cual pues es bastante loable, ¿no? Y además que cada año hay reuniones, ¿no?, anuales de 1 a 2 días donde va un representante de los principales laboratorios, ¿no?, o regiones, ¿no?, de todo el sistema del ministerio allá en Chile, y se ponen a discutir algunos temas en los cuales tienen que consensuar, ¿no? Yo tuve la oportunidad en 2014 de participar en nuestros consensos, en la cual la verdad me pareció muy interesante, muy bien organizado y la verdad tiene pues una buena perspectiva, ¿no? Entonces lo recomiendo y como les comenté, ¿no?, todo parte de proyectos pequeños que luego van engrandeciendo y acoplándose a todo el sistema, ¿no? Otras entidades como el Colegio Americano de Patólogos, que en su glosario de términos que propone para poder manejar adecuadamente su PEC, también aplica mucha descripción morfológica muy detallada y también términos que ellos mantienen, ¿no? La Sociedad Americana de Patología Clínica también, aparte de esto, también ha sido una entidad que ha apoyado muchos autores, ¿no?, hematólogos, ¿no?, y tecnólogos médicos a proponer textos de gran ayuda, ¿no?, para todo el profesional del laboratorio de hematología, ¿no? Por ejemplo, en este caso la doctora Bárbara O'Connor en 1984 y hace poco el doctor Jean Gulati sacaron 2 textos muy emblemáticos para mí particularmente, que nos muestran cómo hacer una valoración y reporte de morfología sanguínea, ¿no? Son ideas tal vez muy particulares, pero que la verdad si uno los observa son prácticas, ¿no?, y también aplicables y últimamente pues llenos a lo que es la relevancia clínica. La Sociedad Internacional de Laboratorio de Hematología también, en conjunto con el Consejo Internacional Estatal de Hematología, ya hace unos 5 años, un poco más, han hecho comités de trabajo para poder normalizar y sacar documentos para un reporte unificado de morfología sanguínea. Ya ha habido algunos reportes, ¿no?, publicados en la revista de esta institución en el año 2014-2015, la cual nos muestra algo muy interesante, pues, ¿no?, que es difícil consensuar, pero que se puede lograr, al menos en algunos parámetros que ya pues la automatización ayude bastante. Y también, y como les comentaba hace un momento, darle un mayor enfoque, ¿no?, clínico, o sea, valor agregado, ¿no?, la relevancia clínica de nuestro reporte.
no solamente desde su punto de vista analítico, sino también esto que tanto impacto tiene al momento de diagnóstico, monitoreo, tratamiento o prevención de algunas patologías. Y a nivel mundial pues hay muchas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en Europa, que he revisado bastantes bibliografías, cada sociedad, ¿no?, de cada país, Holanda, Alemania, Francia, ¿no?, propone también sus sistemas de valoración, reporte, morfología sanguínea, ¿no?, con su propia nomenclatura y terminología. También en Asia, ¿no?, Japón, China, ¿no?, Corea del Sur. En Oceanía no he podido encontrar información, pero imagino que deben tener, ¿no?, porque también son países que están bastante desarrollados, ¿no? Entonces nos damos cuenta pues que a nivel mundial pues se ha dado ese enfoque, ¿no? En esta región, como les comento, he tenido un poco más de conocimiento de lo que pasa en Chile. Sé que hay grupos en Brasil que también están trabajando. Sé que también en Colombia hay algunos autores, ¿no?, muy emblemáticos que también han propuesto algo similar, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos participantes internacionales. Me gustaría después en los foros o en los talleres, ¿no?, o tal vez mediante algunos comentarios que puedan poner, darme su apreciación sobre el tema, porque la verdad es un trabajo que ya tengo años y la verdad me ayudaría mucho información extra de parte de ustedes o también saber sus opiniones, ¿no? Bien, continuamos. Vamos a ver el nivel organizacional de los criterios. Lo he agrupado en la nueva versión en 4 niveles. Nivel de morfología general, que evalúa toda la célula en sí, características generales del núcleo citoplasma, ¿no?, y su relación entre ellos. Morfología del núcleo, que evalúa principalmente el núcleo, ¿no?, en lo que es cromatina, nucleolos, borde, forma, ubicación, ¿no? Morfología del citoplasma, en este caso evaluamos solamente citoplasma en lo que es color, granulaciones, inclusiones, ¿no?, y borde. Y por último, lo que es morfología especial. Acá considero algunas alteraciones que, por ejemplo, no están asociadas directamente a las anteriores, o en todo caso es la suma, ¿no? Por ejemplo, lo que es sincronía madurativa, cambios de viabilidad celular, conservación celular, ¿no?, distribución de las células, ¿no?, etcétera. Empecemos entonces con lo que es morfología general. Bien, empezamos con morfología general. ¿Qué vamos a ver? Tamaño, relación núcleo-citoplasma, forma nuclear. Estos aspectos son importantes evaluarlos de manera individual o grupal. El tamaño celular es un criterio de valor limitado en sangre periférica. ¿Por qué? Porque la variación de las células en sangre periférica está sujeto mucho a la presión osmótica, a la osmolaridad. Por tanto, si el paciente está hidratado o deshidratado, las células también cambian su volumen. Es subjetivo, ¿sí? No nos indica exactamente si el tamaño es real, puede variar y también puede ser un artefacto durante la manipulación de las muestras. A diferencia, por ejemplo, de médula ósea, donde uno evalúa el tamaño celular, las células sí mantienen su tamaño, no es alterado, ya que está en un tejido fijo, que no tiene mucha circulación y cambio osmótico. Bueno, para su reporte, evaluación, pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser subjetivo, considerando que lo apreciamos solamente de manera general, ¿no? Si tenemos herramientas como un micrométrico o herramientas digitales para poder medir las células, sería lo más recomendable. El punto de referencia básico comparativo es un hormocito o un linfocito pequeño. Bien, en esta imagen vemos un grupo de células, vemos de diferente tamaño, etiquetado 3, ¿no? 1, 2 y 3. Vamos a hacer una comparación de tamaños y en base a esto vamos a ver cuál es la forma en la cual podemos hacer una apreciación de tamaño comparando simplemente células con un punto de referencia que ya he mencionado. Bien, como les iba diciendo, vamos a aplicar criterios para poder comparar los tamaños celulares. Bien, acá he podido graficar, delimitar más o menos el tamaño de esta célula.
luego del número 2, luego del número 3. Entonces acá hacemos una idea, ¿no? Y esto vamos a extrapolarlo a una tablita, que es esta. Y aquí podemos comparar. Entonces, ¿cuál es lo que les recomiendo? Si quieren evaluar tamaños, aplicamos el siguiente criterio. Una célula pequeña es aquella que tiene de 1 a 1,5 linfocito pequeño o un hormocito. Una célula mediana es la que tiene de 1, 1,5 a 2. Y una célula grande es mayor a 2. Entonces podemos ver acá, comparando diámetros y radios, que se mantiene esa proporción, ¿no? Es una idea general, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos variedad de tamaños, podemos informar como tamaño variable. En este caso es esta imagen, que como ven es una leucemia. Bien, entonces dentro del informe, el tamaño celular se informa según la célula a describir, si va a ser una célula o en todo caso un grupo de células. Y frente a un grupo de células hay que ver si hay un tamaño que predomina, pequeño, mediano, grande, o en todo caso usar un intervalo. Por ejemplo, serán células de tamaño pequeño, mediano, o tamaño mediano, grande. En caso vemos que hay gran variación, aplicamos el término tamaño variable, ¿no? Que también se puede aplicar para describir, como en el caso anterior, blastos de diferente tamaño. El segundo criterio, relación núcleo-citoplasma. Este criterio es muy importante y es aplicable para cualquier célula y también nos orienta mucho sobre el tipo, ¿no?, el linaje, el estado de maduración de una célula. En este caso, la relación núcleo-citoplasma indica la proporción de un núcleo en relación a toda la célula. Vamos a evaluar esta siguiente nomenclatura. Una relación núcleo-citoplasma alta, es decir, que el núcleo sea mayor al 80% de toda la célula, es en la cual vemos escaso citoplasma. Por ejemplo, vemos acá esta célula, ¿no? Aunque esta tablita nos indica lo que es maduración eritroide, ¿no?, del proeritroblasto hasta los hematíes maduros, es muy didáctica porque nos enseña muchas variaciones de las características de la célula, tanto del núcleo, citoplasma como generales. Vemos la relación núcleo-citoplasma intermedia, cuando el núcleo fluctúa de un 50 a 80% de toda la célula. En este caso, consideramos, para este ejemplo, tanto el eritroblasto basófilo como el policromático. Y 3, relación núcleo-citoplasma baja, cuando el núcleo es menor al 50%, ¿no?, y en relación a toda la célula. En este caso podemos ver en este grupo el eritroblasto ortocromático, que tenemos ya pues un núcleo epinótico, pero miren la proporción que tenemos en lo que es áreas, ¿no? Vamos a aplicarlo esto en otro ejercicio, evaluando células reales, ¿no? Acá vemos un grupo de células. Vamos a evaluar las siguientes, ¿no? Para un mejor ejercicio, delimitado los bordes citoplasmáticos y el borde nuclear de cada célula, para que puedan ustedes comparar, ¿no?, de manera muy práctica la proporción del núcleo con toda la célula. Miren estas células, la proporción es muy parecida en lo que respecta, ¿no?, con esta. Bien, ahora vamos a llevarlo esto a un sistema comparativo. He llevado estos bordes delimitados a un extremo para que puedan comparar célula con célula de manera mucho más fácil. Aquí vemos, ¿no?, que en esta célula, con esta otra, hay una que tiene poco citoplasma regular y mayor citoplasma. Otra manera de poder evaluar la relación núcleo-citoplasma. Recordemos nuestros criterios: cuando es alta, cuando es intermedia y cuando es baja. Empezamos. Relación núcleo-citoplasma baja. Ustedes comparan aproximadamente la superficie nuclear abarca un 50% o un poco menos de toda la célula, comparado con el citoplasma. En este caso es una proporción 1 a 1, ¿no? Entonces, por tanto, hablamos de una relación núcleo-citoplasma baja.
En este otro caso, y hablamos de una relación intermedia porque vemos que el núcleo abarca de un 50-80% toda la célula. Y acá vemos una relación núcleo-citoplasma alta en esta célula que vemos poco citoplasma, ¿no? Estos son ejercicios prácticos, ¿no?, que uno puede ir haciéndolo de manera mental. Ahora, ser preciso en describir esta relación no es algo que tenemos que exigir, ¿no? Es una aproximación. Recuerden que la medida visual del humano tiene limitaciones, y mucho más entre individuos tienen mayores facilidades para poder diferenciar tamaños, muy aparte de los errores que fluctúan por la coloración, el frotis, la microscopía, etc. Hagamos otro ejercicio. Tenemos otra imagen de otro grupo de células. Voy a evaluar las siguientes. No esta otra y esta otra. Igual, aplicando el mismo sistema anterior, las llevo a un sistema para poder comparar sus proporciones. ¿Cuál sería el que tiene la relación núcleo-citoplasma alta? Esta célula, ¿no? Que, como ven, corresponde a un blasto. Esta otra, que tiene una relación intermedia, corresponde ya a un promonocito. Y vamos a una que ya tiene una relación baja, en este caso este neutrófilo segmentado. Bien, entonces de esta manera estamos aplicando este criterio. Ahora, al igual que cuando ustedes evalúan tamaño, se evalúa de manera individual o de manera grupal. Igual pueden aplicar un intervalo, ¿no? Se observa célula de tamaño y una relación núcleo-citoplasma intermedia a alta o baja intermedia. Es raro aplicar el término variable, ¿no?, porque ya eso nos dista que sean células de diferentes características. Pero no lo niego que se podría aplicar en algunas situaciones. Bien, continuamos. La forma celular es un criterio de poco impacto. ¿Por qué? Porque de verdad la forma, salvo los hematíes y plaquetas, en caso de leucocitos no te orienta mucho a diferenciar qué tipo de célula es, ¿no? Pero sí nos puede dar algún pie de la idea de qué puede estar haciendo la célula. Tal vez la característica más aplicativa que se puede ver este criterio es ver este tipo de prolongaciones, ¿no?, como se ve en la imagen. Bueno, estas células que ven acá son blastos, ¿no? Si ustedes han revisado los manuales de clasificación de leucemia de la FAB, se habla de una célula que son las blastos en espejo de mano, ¿no?, o Hans Mirror, ¿no?, que son una especie de blastos que tienen un citoplasma con prolongación. Bueno, desde el punto de vista funcional de la célula, son células que están en movimiento, están emitiendo una especie de pseudópodos, ¿no? Recuerden que las células se movilizan por diaperesis, ¿no? Simplemente es eso. Ahora, ¿esto es exclusivo solamente este tipo de patologías, como en unas leucemias? No. Van a poderlo ver en neutrófilos, en pacientes con septicemia, con bacteremia, en la cual, inclusive en muchos países se ha podido ver recientemente que es un criterio de reporte, se asocia mucho al cuadro de respuesta del organismo, ¿no?, frente a una infección, ¿no? Entonces también consideren esto como un dato relevante, ¿no? Ahora, los términos para poder describir la forma, la verdad, pues son varios, ¿no? Y yo puedo agruparlos, ¿no?, en los que son formas regulares, o sea, lo que frecuentemente vemos, la forma redonda oval, y otras formas que adquiere la célula ya por condiciones caprichosas, ¿no?, un extendido o por concentraciones funcionales, como en este caso, ¿no?, poligonales, formas estrelladas, etcétera, ¿no? O eso es algo muy variable. Al igual que los criterios anteriores, se puede combinar indicando pues si hay variación de forma, ¿no? Por ejemplo, indicar células de forma redonda oval típica de que pues hay células que son redondas y otras son ovales, ¿no? Pero recuerden, pues, no tiene mucho impacto, ¿no? Pero igual lo consideramos porque es parte de la descripción adecuada de una célula o de un grupo de células. Bien, hasta aquí hemos simulado que son la morfología general. Ahora evaluamos
la morfología del núcleo. Aquí sí es muy importante y voy a detallar sobre todo algo que es bastante relevante y lo que consideramos, lo que hacemos en hematología como un dogma, ¿no? Que bueno, aprendí mis años en el INEM, cromatina manda. Lo cual es un dogma entre comillas, porque no se va a cumplir en el 100% de patologías, y mucho más en las que tienen una displasia severa, donde inclusive la cromatina está alterada y no está asociada directamente al estado de maduración de la célula. El nucleolo, el borde nuclear, la forma nuclear y la ubicación nuclear. No, recuerden que todo esto nos da una indicación de cómo es el estado del núcleo, por tanto el estado de activación de la célula y también su estado de maduración. Cromatina. La cromatina evidencia la maduración celular. La maduración celular nos indica... Bien, recuerden que la cromatina es una molécula, ¿no?, que está combinado entre ADN con proteínas, ¿no?, sobre todo las histonas. La importancia está en de que dentro de ella está pues codificado todos los genes para que una célula pueda cumplir sus funciones, ¿no? Y también pues está ahí descrito todo las características, ¿no?, para un grupo de células y toda la parte genética, ¿no? Bien, a nivel de morfología general, ¿no?, la cromatina siempre ha sido muy estudiada, ¿no?, porque indica muchas características particulares de una célula. Uno, y muy rescatable, es la maduración, ¿no? Y veamos esta imagen, ¿no?, de un paciente con una leucemia mieloide crónica. Todas estas células que ven acá son de linaje granulocítico. ¿Cuáles son las más inmaduras? La que estoy indicando acá, un blasto. Si ustedes ven, la cromatina tiene un aspecto de grumos, de un color púrpura, ¿no? También se ven los nucleolos. Este es nuestro estadio de maduración mínimo, ¿no?, en la célula más inmadura. ¿Y cuál es la célula más madura de la línea granulocítica? Los neutrófilos segmentados. Y aquí se ve muy bien las características de cómo la cromatina se han condensado en grumos gruesos, toscos, ¿no? Y también se ve zonas claras, ¿no?, que es la paracromatina. ¿Y cuál sería entonces la cromatina intermedia? Sería esa gama de condensación de cromatina de laxo o inmaduro hacia el maduro. Vemos que los mielocitos son un ejemplo característico, ¿no? Entonces, a nivel de maduración, estos son tres términos que suelo usar para poder informar cromatina inmadura, laxa, madura, condensada o intermedia, ¿no? Algo más que se le puede agregar es el patrón madurativo propio de cada linaje. Acá sí ya vamos a un tema un poco más detalloso, más fino, porque aquí sí hay que conocer cómo es el patrón de maduración de la línea normal y luego también aprender en algunos casos cómo eso se va alterando en patologías, sobre todo las oncológicas, ¿no?, como las displasias. Aquí vemos un grupo de células, ¿no? Ya ven simplemente que hay blastos, ¿no? Pero aquí vamos a más que todo evaluar cromatina. Para eso he captado estas tres células que estoy acá indicando, que aparentemente pues sí hay diferencias, pero vamos a ser más minuciosos, ¿no? Cromatina laxa y madura. Miren, se observa finos grumos de cromatina. Acá tal vez se remarca más que pues el producto tal vez de cómo la célula se ha dispuesto, el frotis, ¿no? Pero miren, gran parte o casi todo el núcleo se ve una cromatina fina, finos grumos. Esta otra ya se ve pues, sería una cromatina intermedia o semilaxa, porque vemos que hay grumos más gruesos, están más abundantes, y también hay zonas que falta condensar, ¿no? Y pues ya ustedes deben haber visto que la cromatina condensada correspondería a este linfocito, en la cual vemos un núcleo, una cromatina más gruesa, grumos más grandes y compactos, ¿no?, y que indican pues que es una célula madura.
Ahora llevemos esto a otro nivel, ¿no? Acá vemos las células y vamos a ver, aplicando un poco microscopía digital, agrandamos las células. Aquí podemos ver las diferentes características, pero para ver el detalle que les digo, vamos a hacer un cambio a una tonalidad más oscura. Miren aquí, acá se ve mucho mejor llevándolo a matices grises, como la cromatina acá se ve finos grumos, acá se ve combinación de grumos con zonas laxas, y acá se ve un núcleo con mayor parte cromatina condensada. Entonces esta es la idea general para evaluar lo que es maduración. Ahora, este estado de maduración se aplica para cualquier línea celular y es el siguiente ejercicio que vamos a ver, ¿no? Para recordar bien, cromatina laxa, inmadura, semilaxa intermedia y condensada madura. Bien, volvemos a esta tablita, ¿no? Maduración eritroide, y yo he tratado de graficar mediante estos esquemas cómo sería la maduración linfoide, la maduración monocítica y la maduración granulocítica, ¿no? El común de blastos, sea linfoblasto, monoblasto y mieloblasto, es similar en cromatina, por lo tanto no hay mucha diferencia. En cambio, a partir del siguiente estadio, el prolinfocito, el promonocito, el promielo, el mielo, el meta, se ve esos cambios. Entonces en ese caso nosotros tenemos que diferenciarlos viendo esos detalles de cromatina, ¿no? Tal vez nuestra observación a microscopio no sea con tonalidades grises, y como vimos en el anterior ejemplo, facilitaría mucho más diferenciar cromatinas inmaduras, intermedias y maduras. En este caso tenemos que saber diferenciar los tonos y matices de los colores, pues púrpura, lila, ¿no? Que son fucsia, ¿no? Que son los colores que se tiñen el núcleo, ¿no? Dependiendo mucho del estado de maduración de la célula. Bien, y aquí vemos, aplicando lo que hemos observado en el ejemplo anterior, cómo se puede aplicar para poder ver una célula de cromatina laxa, intermedia y en este caso madura. Ahora, esta célula que vemos acá no es un prolinfocito, por si acaso, es un blasto. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto es algo propio de las patologías oncológicas, que también la cromatina se rompe su orden de condensación, ya se ve cromatina alterada en condensación, ¿no? Pero es propio de la patología, ¿no? Pero toma este ejemplo para más que todos ustedes tengan una idea cómo es una cromatina laxa, inmadura, semilaxa, intermedia y condensada, madura. Y acá recordarles esto, ¿no? Los patrones de maduración, ¿no? Es una maduración mínima, fina, en la cual queremos evaluar todos los cambios atractivos de la célula, y lo cual tenemos que evaluarlo. Bien, estos cambios atractivos que hemos visto, la verdad, pues uno lo adquiere con experiencia, ¿no? Pero también, como les comenté, un adecuado entrenamiento y orientación a los futuros profesionales que hagan hematología hace de que desde jóvenes o de que empiezan la especialidad, poco a poco vayan viendo los detalles y vayan captándolo. Porque también se habla de que hay cierta facilidad por algunos individuos de poder diferenciar estas características, ¿no? Algo que puede rescatar mucho es que las mujeres tienen una mayor facilidad para poder ver tonos de colores, ¿no? Y ver esos detalles, cosa que los hombres mayormente nos cuesta un poco más aprenderlo, ¿no? Pero esas facilidades es algo que tenemos que rescatar. Bien, ahora sobre esto, inclusiones intranucleares, lo pongo entre comillas porque no es tal vez una característica muy llamativa. Acá puede estar los nucleoides, sí, pero los nucleoides de por sí es una característica propia del núcleo, ¿no? Sino que hay patologías, como por ejemplo las neoplasias de células plasmáticas, en la cual se puede ver los cuerpos de ducha, ¿no? En la cual se ve, como se ve acá, una especie de vacuolas intranucleares y solamente se ubican en el núcleo, ¿no? Su presentación está formado por... Bien, recordar es algo muy importante. Uno,
descartar artefactos. Y segundo, tener experiencia en reconocerlos, porque como les digo, pueden pasar desapercibidos. Por eso lo pongo en un tema de discusión. Puede ser un tema de foro, si ustedes están de acuerdo, lo podríamos hacer. Nucleolos. Se toma en cuenta dos aspectos: la cantidad, cuántos núcleos hay por célula, o el promedio en un grupo de células, o el intervalo en un grupo de células. Y tal vez algo que es muy importante es ver su presentación. Inconspicuo es por si acaso cuando no se observan nucleolos. Recuerden que toda célula tiene nucleolos, solo que está activado o desactivado, producto de la actividad celular. En muchas células inmaduras está activado y es visible. En muchas células maduras está desactivado y no es visible. Entonces veamos que acá el nucleolo, como que acá, es una estructura visible que tiene un borde definido y que también tiene una tensión muy diferente al resto del núcleo, mayormente más pálido. Y vemos que también un núcleo prominente, como el que se ve acá, es un núcleo muy grande, mucho más grande de lo normal. Aproximadamente un núcleo tiene en promedio unas 2 a 3 micras, ¿no? Pero hay células que tienen núcleos tan grandes que pueden ser pues mayor a 5 micras, ¿no? Ahora, esto es un signo de malignidad, porque un núcleo muy grande indica que la célula tiene bastante actividad mitótica o sintética, ¿no? Síntesis de proteínas, lo cual está asociado pues a una alta tasa de proliferación y crecimiento celular, y esto es un indicador en muchas neoplasias de mal pronóstico. En lo que es el borde nuclear, es evaluar todo el contorno del núcleo, ¿no? Lo cual pues es un dato relevante, mucho más estamos frente a células atípicas. En estados de maduración ayuda mucho, ya que por ejemplo en la línea granulocítica el cambio o la segmentación del núcleo se va viendo claramente cómo el borde va cambiando, ¿no? De una célula redonda se va intentando hasta hacer un núcleo lobulado. En casos de malignidad, como vemos acá en la imagen, es muy interesante, porque miren, ¿no?, que tanto puede ser un borde irregular, ¿no?, que también nos da un núcleo de una forma muy variable, ¿no? El término que puede aplicarse para escribir el borde nuclear es regular, cuando tuviéramos un contorno continuo, sin hendiduras o mañaduras, o irregular, como en este caso. Bueno, esta imagen corresponde a una célula linfoide maligna. La forma nuclear se adecua en estado de inmadurez, maduración, actividad y malignidad celular. Ahora, esto sí hay que tener mucha experiencia en poder definir ciertas formas, sobre todo en estadios de malignidad, ¿no? También aplicamos términos como regular, cuando vemos un núcleo de forma redonda, oval, o irregular, cuando vemos núcleos variables, ¿no? Durante el reporte de la morfología sanguínea hay que indicar si es regular, ¿no?, o irregular, y hay que indicar qué forma tiene la célula o el grupo de células, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de acá vemos una célula con un núcleo bilobulado, ¿no?, o un núcleo en grano de café, o en pan francés también le pueden llamar. O sea, hay muchos términos aplicables por los especialistas, ¿no?, de años para poder escribir la forma de un núcleo, una célula. Ahora, esto que vemos acá corresponde a un paciente con una leucemia poliomilocítica variante, en la cual parte de las características malignas de esas células es ver promielocitos anómalos, que aparte de ser hipogranulares o microgranulares, tienen un núcleo bilobulado. Ahora, cuando le corresponde la ubicación, nuclear, es importante que nosotros evaluemos el núcleo, cómo se dispone en torno a toda la célula. Se pueden aplicar tres criterios o tres términos: central, cuando el núcleo se ubica en el centro de la célula; excéntrico, cuando el núcleo se ubica en un borde de la célula, delimitando con la membrana citoplasmática; y para central, como se encuentra en un punto intermedio entre la zona central y excéntrica, ¿no? Bueno, este tipo de criterio nos indica pues en las células en maduración en qué etapa podría estar. Por ejemplo, el promielocito, realmente el núcleo es excéntrico. Y también diferenciar una célula maligna. Por ejemplo, un signo muy característico de los plasmocitos, como vemos aquí, es tener un núcleo excéntrico. Pero estadios intermedios como los proplasmocitos y los plasmoblastos, que no vemos acá, el núcleo no respeta mucho esa excentricidad. Puede ser
central o también central, ¿no? Recuerden que estamos frente a una neoplasia de células plasmáticas. Bien, pasamos a la morfología del citoplasma. Color, granulaciones, inclusiones y borde del citoplasma. En este caso vamos a evaluar de manera ordenada el color. El color nos indica mucho la actividad de la célula, que almacena o que está haciendo, ¿no? Mayormente indica que está produciendo, está en estado de mitosis, o en todo caso ya está en un estado maduro, en el cual ya está almacenando y es funcional. Se puede haber una gran gama de colores, ¿no? Pero en ese caso, como digo, vamos a centrarnos en tres grupos: la basofilia, surofilia, la acidofilia o sinofilia, y la policromatofilia y la policromasia. Aquí vemos, ¿no?, ejemplos clásicos de basofilia. Color azulado. Podemos dar intensidad por un nivel, ¿sí? Basofilia leve, moderada o intensa. En ese caso hay que definir bien cuáles serían los rangos para cada nivel. Acidofilia. Hablamos de los neutrófilos, ¿no? Citoplasma rosado. Y policromatofilia, policromasia, hablamos de las células intermedias, como por ejemplo los mielocitos, ¿no? Inclusive hasta el promielocito también está en transición, ¿no? En este caso, ¿no?, vemos un citoplasma de colores azul pálido, ¿no?, lilas, ¿no?, púrpuras pálidos, ¿no?, el cual pues indica que la célula está en transición. Sobre granulaciones, citoplasma, hay que saber que en estado normal son propias de la diferenciación y maduración de algunas líneas celulares, sobre todo la granulocítica, que son lisosomas. Los gránulos obtenidos presentan una gran gama de colores, indicando su contenido, ¿no? En este caso vamos a ver colores que fluctúan pues desde los muy intensos, los morados, púrpuras, hasta los más claros, los rosados, ¿no?, o naranja claro, o también otro tipo de variaciones, ¿no? Varía en su proporción en base a la célula madurante. En este caso, este es un dato muy importante y evidente en la maduración granulocítica. Se pueden describir dos tipos de gránulos según su maduración y coloración: primarios o azurófilos, que aparecen tempranamente en estadios madurativos jóvenes, y azurófilos por la tensión que tienen, ¿no? En este caso hablamos de estadios inmaduros mieloides. ¿Cuál es la célula típica que se ve este tipo de gránulos? Los promielocitos. Otras células no mieloides, NK y T, también presentan este tipo de gránulos y son propios de su diferenciación morfológica y también parte de su funcional. En caso de monocitos también se ve un tipo de gránulos, pero son más finos, ¿no?, de un color púrpura, pero más pequeño, el cual puede dar la apariencia de los monocitos citoplasma sucio o esmerilado que describen algunos textos. Secundarios y especializados, hablamos de tipos de gránulos que son diferentes, que permiten diferenciar un tipo de línea, ¿no? ¿De cuáles hablamos? Los gránulos que diferencian al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo, que son bien conocidos y detallados, ¿no? Y la tinción, pues como ya saben, pues hablamos de colores rosados, naranjas claros, ¿no? Acá hablamos de un color naranja intenso con granulaciones grandes y un color de granulaciones moradas grandes, ¿no? También vamos a ver en esta imagen, ampliamos, miren, acá se ve un promielocito. Estos gránulos grandes son los azurófilos o primarios. Y acá vemos pues una célula en transición, ¿no?, un promielo que ya está llegando a ser mielocito, en la cual se ve que hay ya dos tipos de gránulos, ¿no?, los primarios, estos grandes, y unos más pequeños, de un color un poco más claro, ¿no?, que son los secundarios, ¿no? Y acá también se puede ver en esta otra imagen esta presencia de granulaciones primarias, ¿no?, y también acá secundarias, ¿no? Pasamos a ver inclusiones. Las inclusiones son cualquier estructura atípica dentro del citoplasma, que pueden ser de origen intrínseco o extrínseco. Cuando hablamos de origen intrínseco es cuando el origen es propio de la célula, pero por un defecto en su generación o un defecto durante su maduración.
Acá se puede ver como ejemplo donaciones tóxicas, ¿no? Que son un tipo de donaciones producto de la aceleración en la maduración de las células granulocíticas en respuesta a un cuadro infeccioso o inflamatorio. Su cuerpo de Dol, que son restos del retículo plasmático rugoso, producto también de la aceleración en la maduración. Y el cuerpo de agua, que es algo muy característico en muchas leucemias mieloides, que viene a ser un defecto en la acumulación de lisosomas, adquiriendo una forma de bastoncillo o de astilla, con capacidades tintoriales de una donación azurófila, ¿no? Acá vemos un detalle de un bien formado cuerpo de agua, ¿no? Ustedes ya saben que basta ver una célula con cuerpo de agua, estamos frente a una célula maligna. Ahora, hay que saber también que no solamente el blasto tiene cuerpo de agua, otras células como promerocitos, monocitos, hasta neutrófilos pueden tener cuerpos de agua. Y es importante saber eso, sí, en algunos casos, porque nos permite diferenciar si es una leucemia aguda o si es una neoplasia de células maduras, ¿no? O como por ejemplo un síndrome displásico, o también una neoplasia de células monocíticas, ¿no? Cuando hablamos de origen extrínseco es cuando la inclusión ha sido adquirida porque algo externo ha entrado en la célula. Esto puede darse por mecanismos de invasión de un agente biológico, un parásito, ¿no? O también la misma célula, parte de su función, como es fagocitar, ha capturado a este agente, ¿no? Bueno, acá es posible ver, pues, por ejemplo, en malaria, otro tipo de inclusiones, ¿no? Las cuales son propias del cuadro maligno, del cuadro patológico, ¿no? El bolo citoplasmático, en este caso, es un criterio que está asociado mucho a cómo es el contorno de la membrana citoplasmática, ¿no? Ahora, mayormente es regular, ¿no? En este caso, es importante tener las células intactas, que no estén dañadas, ¿no? Nos indica, como hemos visto, también movilidad, quimiotaxis, fagocitosis, que se puede ver en unos casos. Pero su mayor valor está en que hay patologías como por ejemplo las tricoleucemias o las neoplasias células vellosas, las cuales es característico ver un borde irregular como este, ¿no? De aspecto velloso, ¿no? O peludo, como lo suelen llamar, ¿no? Lo cual ve a estas células en un perfil de hemograma acompañado con leucocitosis o leucopenia, ¿no? O plaquetopenia, puede orientar hacia una neoplasia, ¿no? Y tiene mucho valor diagnóstico. Bien, ya para ir terminando esta presentación, vamos a evaluar la morfología especial, estos criterios: sincronía madurativa, apariencia celular, viabilidad celular y distribución celular. Ahora, voy a ser puntual en estos criterios porque vamos a ver en las posteriores clases, cuando veamos ya patología en sí, de una descripción detallando, ¿sí?, la sincronía, la apariencia, la debilidad y la distribución celular. ¿Okay? Sincronía madurativa nos referimos a que hay una sincronía, ¿no?, cronológica, en la cual tanto el núcleo como el citoplasma van madurando de manera paralela, acorde. Cualquier defecto que haya en esta maduración armónica se llama asincronía y es un signo asociado pues a una displasia que puede ser tanto benigna como maligna. En caso de benigna, por ejemplo, vamos en el caso de la anemia megaloblástica, que es una deficiencia de vitaminas, conlleva pues a que la célula madure de manera normal. En cambio, en un caso maligno, por ejemplo en un síndrome displásico, esta sincronía madurativa es propia de las clonas defectuosas, ¿no?, que salen de la neoplasia. En este caso hay que ver muy bien características del núcleo como el citoplasma, ¿no?, y como lo mencionaba, se asocia a la disemopóiesis, ¿no? Acá vemos una célula, ¿no?, que por características tintoriales del citoplasma hay granulaciones y nos hace pensar en un neutrófilo. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención? Vemos un núcleo que no está lobulado, pero vemos la cromatina madura, porque vemos grumos. También observamos zonas de paracromatina, ¿no? Este es lo que llamamos un neutrófilo hiposegmentado, que puede ser un pellet wet o un pseudo pellet wet. Ahora, esto
enfoque habría que ver pues todo el hemograma en sí, ¿no? Este tipo de hiposegmentación es un signo, ¿no?, de asincronía madurativa. La apariencia celular es cuando una célula asemeja a otra o imita a otra algunas características. Esto es más aplicable cuando uno evalúa morfología linfoide. En este caso se habla mucho, por ejemplo, de linfocitos variantes de aspecto blastoide o de aspecto monocitoide. ¿Por qué? Porque se imita la morfología de un blasto, ¿no?, o de un monocito. Ahora, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no?, ya que un reporte inadecuado de estas morfologías puede orientar mal al clínico. Esta imagen acá se ve una secuencia de los diferentes cambios morfológicos que suelen pasar en un paciente con un síndrome mononucleósico, desde un linfocito normal hasta linfocitos atípicos, ¿no?, o reactivos, ¿no?, que son ya cambios, ¿no?, que pueden ser bastante severos, inclusive imitando muchas veces cambios neoplásicos. Pero un dato muy importante es que en este tipo de patologías hay un pleomorfismo celular, ¿no?, sobre todo nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que las células son diferentes en morfología, ¿no?, cosa que en una patología neoplásica se ve un monomorfismo, o sea que las células se parecen mucho entre sí. Recuerden que en las neoplasias son clones, ¿no? Por tanto, al hablar de clones son idénticos, ¿no?, o parecidos. Viabilidad celular, nos hablamos mucho del comportamiento de la célula en base a estos aspectos: proliferación, si hay signo de mitosis; muerte celular, hay signo de apoptosis; conservación, si las células están estables, intactas; presencia de manchas celulares. Estos tres pues pueden indicarnos mucho en caso de malignidad, estado proliferativo de una neoplasia, por tanto mal pronóstico. En caso de un paciente que está con apoptosis, pues un paciente con quimioterapia, respuesta de tratamiento. O también en caso de una mala muestra, una mala extendido o algunos signos de malignidad, por ejemplo una leucemia linfoidea crónica, hay gran cantidad de manchas celulares, ¿no? Aquí en la imagen vemos pues una hermosa mitosis en un paciente oncológico, ¿no?, en la cual pues no es normal ver en una sangre periférica. Esto sí hay que reportarlo, ¿no?, y está asociado en la mayoría de casos a un pronóstico malo, ¿no?, porque ya indica que las células malignas tienen gran capacidad de mitosis, que inclusive pueden proliferar fuera de su tejido de origen, ¿no? Es importante considerar para este tipo de estudios, sobre todo cuando evaluamos muerte celular y conservación, que se maneje una muy buena preanalítica, ya que esto nos garantizaría estos hallazgos. Y para terminar, distribución celular, ¿no? En este caso es raro ver a unos tipos de agrupamiento de células, pero también puede asociarnos mucho a la patología, ¿no? Esto se ve mucho más en plaquetas, producto de una agregación plaquetaria, o en hematíes, producto de una hemaglutinina, o en todo caso de Rouleaux. Pero ver leucocitos la verdad es raro, ¿no? Uno puede ver pues que puede agruparse, ¿no?, pero con una gran cantidad de leucocitos, ¿no?, de producto de que ya como hay poco espacio en el frotis, las células tienen que agruparse, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiéramos imágenes como esta, ¿no?, que las células se unan de manera de un patrón, ¿no?, si un patrón por ejemplo en hileras, un patrón modular, ¿no?, donde se agrupan formando grupos, ¿no? Esto sí es un indicador de muy posible malignidad, un caso que sea por ejemplo un linfoma, inclusive hasta un carcinoma que se puede ver en sangre periférica, o también la presencia de artininas. Por ejemplo, ustedes saben que en algunas patologías autoinmunes puede botar anticuerpos antileucocitos, ¿no? Por ejemplo, el famoso ANCA, ¿no?, anticuerpo antineutrófilo barra de neutrófilo. Y esto puede causar también en algunos casos una eliminación de neutrófilos. En este caso que vemos es de una displasia, una síndrome melodisplásico, en la cual se ve pues una patología poco rara, ¿no?, que es la sinartesis. ¿Qué es eso? Es el agrupamiento de precursores eritroides nucleados, en este caso proeritroblastos, pero mostrando zonas de unión celular, estas zonas claras, que a nivel molecular, ¿no?, vienen a ser como las uniones de células epiteliales uno junto a otro, las uniones Hunt, ¿no?, o Yent. Bien, y para terminar esta segunda clase del día de hoy,
vamos a ver estas consideraciones, ¿no? Para aplicar adecuadamente estos criterios es necesario un frotis teñido de calidad analítica. Eso lo hemos remarcado en la anterior clase. No todos los criterios son aplicables a una misma célula o un grupo de células. Entonces, frente a esto, es importante definir que estos criterios deben manejarse de manera ordenada, ¿no? Primero, entenderlos, acoplarlos, ¿no? Y luego aplicarlos de manera gradual. La práctica adecuada no da pie a resaltar algunos criterios, siendo primordiales para la identificación de células normales como patológicas. Es cierto, ¿no? Alguno ya por experiencia sabe que basta que veamos un núcleo con una característica o un citoplasma con una característica, estamos frente a una célula. Pero esto es algo que debe aprenderse paulatinamente y reforzarse para no causar confusión. Esta propuesta que les presento es una experiencia aplicada que he dado en el entrenamiento de muchos futuros colegas, ¿no? Colegas ya. Está sujeto a mejoras y modificaciones constantes. Como digo, es una versión más que he cambiado muchas cosas, ¿no? Con el fin de ordenar y mejorar este tipo de reportes. Bien, espera sus preguntas, agradezco su atención. Si tal vez vamos a tratar de abrir para la siguiente sesión de la siguiente semana foros para cada clase, para que seamos pues, más específicos en preguntarnos sobre cada tema. También vamos a tratar de generar pues un WhatsApp para poder nosotros generar pues una discusión tal vez mucho más personal o particular, ¿no? Consultas propias, ¿no? Ahora, algo sí les puedo decir que en la respuesta tal vez cuando sea directamente al WhatsApp, a los foros, ¿no? Después de la sesión de clases, no va a ser de inmediato, va a demorar un lapso de tiempo, ¿no? Va a tratar de ser lo más rápido posible responder a todos los interesados y también ser puntual, ¿no? En caso quieran tal vez un asesoramiento, ¿no? Una consultoría un poco más detallada, aquí tienen mis correos, ¿no? Personales, en todo caso el correo del grupo Matotín, o también pueden enviar al correo de SEAPRO, ¿no? O sea, nuestro socio directo, o en todo caso también pueden contactarme al WhatsApp, ¿no? El WhatsApp personal, ¿no? Pero como digo, la respuesta de tiempo va a estar sujeto mucho en qué momento me llegue la pregunta, ¿no? Recuerden que también yo estoy laborando, ¿no? De manera asistencial y también soy docente, por lo tanto a veces, y también tengo carga familiar, por lo tanto mi tiempo a veces está un poco ajustado, ¿no? Y espero que les haya gustado esta clase, espero sus comentarios, ¿no? Y cualquier consulta o recomendación va a ser bien tomada para mejorar esta propuesta de enseñanza. Recuerden que esto es Ematoteam Learning, que es un producto de SEAPRO y de Ematoteam. Gracias.